Ingeniero, gracias. Bueno, otra cosa, me han hecho una pregunta sobre la práctica de Navier, ¿sí? En Navier yo he hecho un ejercicio en clase o en pantalla donde yo ponía, más bien voy a aprovechar de subir el archivo. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver, aquí. Yo voy a subir este archivo, vamos a ver. Cuando hice el ejemplo de... No quedó nada. Podemos ver su pantalla, Inge. Sí, de nuevo vamos a hacer. Ahora sí, este es placa, ¿sí? Aquí me voy a apretar un botón. Ya, ahora sí. Cuando habíamos visto el problema, voy a poner un ladito, ya. Tengo tres más que van a entrar ahorita, mientras van entrando, ya. Yo había hecho la fórmula general de los ejercicios, la introducción a la ecuación general, y había entrado al método de Navier, ¿ya? En Navier yo hice todo el desarrollo y llegué que la fórmula que más o menos representaba el 98% de la solución era el primer elemento de la serie doble de Fourier en X y en Y respectivamente, y se fijan, el denominador tenía mis valores de A al cuadrado y B al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo he dicho que esto restringe las condiciones de borde, ¿ya? Agarré el ejemplo de Navier y yo había puesto que A valga 6 metros, 6 milímetros, 6 pedazos, y B 4, de manera que B era 2/3 de A, ¿ya? ¿Ya? El Navier es 4 extremos articulados, ¿sí? ¿Ya? Yo agarré y reemplacé B en términos de A, ¿ya? Y saqué mi solución WXY bien rapidito, asumiendo que todo el ejercicio matemático que hicimos para llegar a esta fórmula estaba bien, y después escribí mis expresiones para MX, sacando la segunda derivada en X, la segunda en Y, sumándolas, y me daba, aquí está la en Y, la sumaba y me daba la expresión para MX. Igual había hecho, yo les he dicho que pues, para MY podíamos hacer, y en MY me salía al final, al revés, me salía 9/4 más μ, ¿sí? Para ver cómo les va, ¿ya? Entonces, yo como ejemplo de práctica les había dado que A era igual a 5 veces B, ¿sí? ¿Ya? Entonces, A igual a A y B a quinto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, reemplacen ese valor de B, que es A quintos acá, van a sacar esto y simplemente quiero que ustedes me saquen W, el momento X, el momento Y, y les voy a pedir que saquen, creo, la reacción era X, Y, no sé, una cosa así, ¿ya? Esa es la práctica. No hay valores, solamente son números de este sentido, ¿sí? Ya si en la práctica después usted sabe, tiene una placa que A vale 15 metros, le ponen 15 metros y sacan su ploteo general, ¿sí? Pero como ecuación, como problema, esa era la práctica, ¿no? Eso habían dos preguntas que salieron sobre ese tema. ¿Está aclarado ese asunto? No hay más preguntas. Sí, Inge. Ya. Entonces, Inge, para Levi. Para Levi, ya. Inge, Para Levi, ¿qué Levi, el momento, Inge, para hallar igual el momento, usamos igual la segunda derivada de X más B con la segunda de Y, ¿cierto, Inge? Mira, a ver, este es el de Levi, está en pantalla. Sacamos la ecuación en Y, calculamos AM y MX, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Veo cuáles son simétricas, no simétricas, y escribo acá muy chiquitito la fórmula general, que era Q a la cuarta sobre D, la sumatoria de AM por coseno hiperbólico más BM por Y seno hiperbólico, alfa y Y seno hiperbólico, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Y esa era la W1, W2, y la tira de la discontinuidad en el extremo, ¿ya? Era era una viga simplemente apoyada a lo largo de X, pero que la tenía que analizar ya sea en B medios o más B medios, en algún punto donde tenga un momento crítico. Entonces, hice el ejercicio de la tira, ¿ya? Y sacamos también la función para W1 en términos de la serie de Fourier. Mi solución final sumaba W1 más W2. Este era el W2 y este es el W1. Y mi ecuación general tiene tres términos. Un término simple,
uno coseno hiperbólico y otro multiplicación de seno hiperbólico por y, todo multiplicado por x. ¿Sí? Yo he hecho como ejemplo la placa simplemente apoyada, que es la flecha en más menos y medios igual a 0, y el momento en más menos y medios igual a 0, momento y en este caso. El momento y es este, ¿sí? Pero como está simplemente apoyada, no hay deflexión en otro sentido, por lo tanto la variación con respecto a x igual a 0, por lo cual my es directamente la segunda derivada de y, ¿sí? Esas mis condiciones de contorno es w es 0 y m, y es igual a 0 en el punto más menos b medios, ¿sí? Yo agarré eso y sustituí mis dos ecuaciones. La ecuación 1, que es esta, la ecuación 2, para la 2, ¿qué hago? Saco la primera derivada en x, segunda derivada en x. Aparte, primera derivada en y, segunda derivada en y. Y eso me salen unos factores. Y esos factores me generan en la flecha esta expresión, ¿ya? Ya no pongo y, no pongo b medios, ¿sí? ¿Ya? Y esto hago para b medios, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo saco este otro? Porque aquí tengo la flecha era esta, la primera derivada era esta, la segunda derivada era esta. Entonces, armo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que alfa m, como el problema anterior, es m pi sobre 2, m pi, ¿ya? Sobre a, perdón, ¿ya? Y bm, le pongo b medios acá, y beta m es el producto de alfa m, beta medios, que desarrollado es esto, para simplificar. Aquí solamente escribo en términos de beta m para que no se me haga un chorizo. Tengo la primera ecuación igual a la término independiente, la segunda ecuación igual a 0. Resuelvo para a y para b, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tengo mi ecuación, ¿ya? ¿Qué hace? Esta ecuación me restringe las condiciones de contorno para carga uniforme, que en uno de los lados, por ejemplo, x sea simplemente apoyado y y sea una condición de contorno igual, ¿no? ¿Cómo saco momentos? En el momento x derivo dos veces esta función con respecto a x, ¿ya? Derivo dos veces con respecto a y, la sumo con el factor de nu al medio, ¿ya? Y saco el m2, saco el m1 derivando el m1, ¿sí? Que estaba, no, que está por acá anteriormente, junto m1 más m2 y saco mi expresión, ¿ya? Cuando yo hago el ejercicio de sacar mx máximo, bueno, este máximo, bueno, escribo m1 y m2, no estoy pidiendo eso. Entonces ustedes en la práctica de lo que están haciendo, ya no están tomando estos extremos como, perdón, entonces aquí, yo tomo articulado en mi ejemplo. Ustedes toman empotrado, ¿qué va a pasar? La flecha en menos b medios o más b medios es igual a 0, una constante de contorno. Y el otro es la rotación, o sea, la primera derivada acá y acá es igual a 0. Más cortito para ustedes. Se nada más largo porque tenía doble derivada. Ustedes con una derivada simple. Y hacen lo mismo que yo he hecho en el ejercicio acá, ¿no? De una vez que pongo en mi ejercicio, ¿ya? Acá le ponen empotrada, b doble igual a 0, b doble, y igual a 0, calculan, sacan mx, sacan my y saquen la reacción, creo que es la pregunta, ¿no? Y lo completo, ¿listo? ¿Ya? Y sacan sus resultados, AMBM, su expresión, ¿no? ¿Ya? En el caso de Levi, tengo las condiciones que la limitan a Levi y que es una solución del orden de 96-97% de precisión, ¿no? ¿Ya? Saco mi ecuación general y hago la cosa. Esa era la práctica número 4. En el caso de ustedes, diferente al mío, van a empotrar los extremos menos b medios y más b medios. ¿De acuerdo? Entonces, como le estoy poniendo esto como aclaración, dejemos hasta el jueves para que los que no han entendido lo hagan. Si alguno quiere corregir su práctica porque se ha equivocado, me avisa, me la mandan, anulo la anterior y coloco la nueva en mis archivos. ¿De acuerdo? Eso sería. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda más sobre esto? ¿No? Y en diferencias finitas, en mi desarrollo yo agarré, después de sacar mis ecuaciones generales, saqué el molde para las condiciones, saqué mis condiciones de borde, ¿ya?
y hice, ¿cómo sería la ecuación? Hice un ejemplo de una placa cuadrada con todos los extremos articulados, ¿sí? En la práctica 5 es la misma placa que está acá, solamente que todos sus extremos son empotrados. Entonces la condición de contorno acá va a ser diferente a la mía. Entonces cuando hagan sus tres ecuaciones, ¿ya? Y cuando tengan que comparar el punto de afuera con el punto de adentro, el punto de afuera y el de adentro van a tener el mismo signo, no como en el caso menos, van a tener aquí más, aquí van a tener más, y esta matriz va a ser diferente, y por ende sus resultados van a ser diferentes, ¿sí? ¿Ya? Y yo les pedía que me saquen, igual que el ejemplo de clase, mx0, mx1 y mx2, ¿sí? Los momentos en los tres puntos diferentes de mi estructura. En el punto 0, cualquier punto 1, cualquier punto 2, los demás puntos, su flecha, todo es 0 porque está en la articulación. Debe ser lo mismo porque va a estar en el extremo que es empotrado, que también el desplazamiento es 0. Esas serían las prácticas 3, 4 y 5, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, placas circulares, no me acuerdo si he llegado a avanzar, preferí empezar bien ahora placas circulares porque al final creo que se cortó cuando quería explicarles esto. Y no me acuerdo hasta dónde he llegado, pero repasamos placas circulares completito, o hasta dónde llegué si alguien se acuerda. Sí, está bien de completo. Desde acá, ya. Bueno, en las placas circulares tenemos una diferencia importante, ¿sí? Es el mismo caso, pero como la placa es circular, como la muestro acá en el dibujo, ¿ya? Yo voy a tener un radio que sale del punto 0 hacia el eje ER. El segundo eje va a ser un eje circunferencial, que es el eje teta, que empieza en 0 grados y da toda la vuelta a 360 grados, ¿sí? Y el tercer eje va a ser la deflexión hacia abajo, el eje Z. Entonces, cuando yo voy con la regla de la mano derecha de R a teta, mi flecha me manda que Z es positivo vertical. O sea, R es positivo saliendo afuera, Z es positivo hacia abajo y teta es positivo en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, si yo salgo a una distancia R y me aumento una delta R, yo voy a haber girado acá un radio R por seno de teta, ¿sí? R de teta. Si me aumento un pequeño trozo delta R, mi radio va a ser R más delta R en este punto, y esta sección va a ser R más R por d teta. Mi ancho va a ser delta R, delta R. Entonces este pedacito de pizza que tenemos acá, sin la puntita por supuesto, va a ser el elemento al cual voy a analizar para hacer mis ecuaciones de equilibrio. En vertical este es mi elemento. Yo me voy a parar en el punto C, ¿ya? Que es la fibra más alejada. Sobre este punto voy a aplicar mis momentos, mis fuerzas, ¿sí? Ya, es el punto de más afuera para que mis ecuaciones no sean nada. Entonces, en el punto R más delta R, yo voy a colocar un punto C en el cual yo voy a referir mis ecuaciones, ¿sí? ¿Qué ecuaciones voy a tener? Voy a tener sumatoria en el sentido Z, ¿ya? Lo que salga. Sumatoria de fuerzas en el sentido teta, ¿ya? Igual a 0. Esta ecuación se va a desaparecer por la simetría circunferencial. Los momentos con respecto al eje R, los momentos acá y acá, que están iguales aquí, MR, MT más MT, el MT tiene que ser MT y tiene que ser MT más MT, teta de teta, pero como hay simetría circunferencial, yo tengo las siguientes relaciones que me simplifican mi problema. Como hay geometría circunferencial, yo puedo lograr que todas las derivadas con respecto a teta no existan, ¿ya? O sea, en otras palabras, que mi ecuación sea una función solamente del radio, ¿ya? W de R, ya no es de W de R y teta, ¿sí? ¿Qué necesito para esto? Que el contorno sea uniforme, ¿ya? Todo el contorno sea simplemente apoyado, todo el contorno sea empotrado, sea libre, o que esté colocado, digamos, en columnas discretamente separadas, digamos, en el perímetro que tenga 20 metros, cada metro una columnita, que más o menos te da un perímetro casi simétrico circunferencialmente, ¿ya?
A consecuencia de estas tres cosas, todas las deformaciones que son de flexiones, o sea, flechas y rotaciones, en base a la propiedad 1 y propiedad 2, van a ser simétricas, ¿sí? Cuando tengo todo esto simétrico, muchas ecuaciones desaparecen. Y van a ver que la ecuación con respecto a teta es 0 porque no varía con respecto a teta. Da lo mismo mirar al norte, al este o al oeste, ¿ya? Mi función va a ser la misma si tengo estas condiciones 1, 2 y 3 que he puesto hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces voy a hacer mis ecuaciones basadas en esto, ¿ya? Y aquí tengo un elemento que lo he dibujado, me extracto este elemento de acá, le he puesto y tengo el momento mr más delta r en la mr. Tengo el corte hacia arriba en la carga negativa y el corte hacia abajo en la carga positiva. Transversalmente tengo una función QR que es la carga en mi estructura, ¿sí? ¿Qué elemento voy a estudiar? Voy a estudiar este elemento. Este elemento tiene un ancho delta R constante y tiene un arco R de teta K, R más de R de teta K. ¿Ya? Voy a sacar un promedio desde esta área. ¿Sí? ¿Cómo lo saco el promedio? El área va a ser el de R, que es el ancho, y el R de teta voy a hacer la cara larga más la cara corta, promedio por el ancho, simplifico, y me sale que el área, después de simplificar, todos los términos que sean mayores a delta al cuadrado son no lineales, ¿ya? Los que son solamente doble delta son lineales. Me quedo que aproximadamente el área es R de teta por dr. Simplifico como si fuese un cuadradito, ¿sí? Un rectángulo, ¿ya? Mis cargas, ¿qué van a ser? Mi carga va a ser la carga QDR, cualquiera que sea, sumada en toda el área de mi placa, ¿no? ¿Sí? Un segundito también. Genera. Un poquito, por favor. ¿Está bien? Ya, listo, ya. Perfecto, gracias. Perdone, ya. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer equilibrio de fuerzas en el sentido Z. Me vengo a este dibujo. Tomo esta carga QR más delta R y la sumo en toda su cara, que es R más DR por d teta. Y resto la carga QR, es su carga R de teta, y le sumo la carga total, ya simplificada, como lo mostré en el dibujito acá, en QR de teta. Entonces, ¿en qué equilibrio que tengo? Q más Q, R por su cara, menos Q, más el Q chiquitito, ya en su área simplificada igual a 0. ¿Qué pasa? Acá tengo 4 términos, pero el RQ, con el RQ se van, porque es positivo y está negativo, me queda este por el primero, este por el segundo, y los 2 segundos. 1, 2, 3 términos multiplicados, más el Q minúsculo. Todos los términos con delta al cubo hacia arriba los aproximo a 0, porque son términos no lineales. Me estoy quedando acá una función que dice dr de teta, dr de teta, dr de teta. Entonces, el primer término, el segundo término y el cuarto término son funciones lineales de r de teta. Lo voy a simplificar. Este y este los puedo sumar, porque ¿qué pasa? Este es la derivada de Q por R, y este es Q por la derivada de R. ¿Ya? Los junto acá en un solo elemento. Y este simplemente es QR. Si yo resuelvo como Q, yo conozco, es mi carga externa que estoy aplicando, paso al otro lado de la ecuación con signo negativo, ¿ya? Lo divido lo integro con respecto a R y divido con R. Y directamente saco mi expresión para el corte, que es totalmente dependiente del tipo de carga que le pongo a mi estructura. Eso es una gran simplificación porque eso es una buena. Entonces, ¿qué hago ahora? Para calcular los momentos, yo me voy a parar en este punto C, ¿sí? Y voy a sacar este momento menos este momento, el momento que me va a ocasionar la carga Q que me hace esto, el momento que va a ser la carga distribuida en este otro sentido, y al pararme aquí, el momento T aquí es perpendicular, pero cuando vengo aquí, el momento T está con un ángulo, que es de teta,
y me ocasiona una componente en este sentido. Vengo acá a mi ecuación, ¿ya? Tengo M más MR por su cara, menos MR por su cara. Agarro el MT por R, que es su ancho, y le aplico la diferencia de ángulo entre esta dirección y esta dirección, aquí en la diferencia de ángulo que me causa un momento en esta componente, ¿sí? ¿Ya? Después la carga QR, que es QR de teta, me actúa al medio de la estructura y me causa un momento. Asumo que esto es DR medio, ¿sí? No, no he visto. Me ocasiona DR medio, ¿sí? ¿Ya? Entonces vengo aquí abajo y tengo QR de R de teta por su brazo de R medios. Y tengo este Q por su cara, que me causa un momento negativo, multiplicado por delta E. Entonces tengo el Q R de teta por su brazo de R negativo. Y tengo mi ecuación para los momentos sobre el eje R en el punto C. ¿Sí? Si yo simplifico esto, ya ocurre este por este, se va con este. Tengo un término que es este por este, otro que es este por este y otro que es el segundo por el segundo. 3 términos. Acá tengo un término, el seno de teta es de teta, y este es delta al cubo, se va al 0, y este es de R de teta. Entonces tengo 3 MRs, un MT y un Q, ¿no? 3 MRs, un MT y un Q, ¿sí? Entonces simplifico. Este me da otra vez segundo orden, que es el producto de los dos segundos. Cuando yo multiplico este por este, tengo dr de teta por dr, me da delta al cubo, es 0, que está marcado aquí. Y me quedo con 1, 2 términos, ¿ya? Y me quedo con mi carga Q, 2 en R y en el T. Este y este igual que el caso anterior. Este es R por la variación de MR y este es MR por la variación de R, los juntos, ¿sí? ¿Ya? El MT se queda MT y el RQ igual a 0, ¿sí? Y esta ecuación es la ecuación de equilibrio de la flexión de una placa circular, ¿ya? Ahora, se fijan que esta ecuación depende exclusivamente en la variación con respecto a R, aquí no hay teta, y Q es una solución del corte basado en el tipo de carga que tengo. Tengo el tipo de carga, entonces se vuelve como un término independiente en esta expresión, ¿ya? Entonces ahí tengo dos expresiones, la 1 que es la definición de Q, y la 2 es la ecuación de equilibrio de momentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo relaciono esto? ¿Ya? Yo agarro mi placa, ¿ya? La flexiono, determino su radio tangencial, eso me da el radio R, ¿ya? ¿Qué pasa? R es igual a RT por el seno de la curvatura, ¿ya? ¿Ya? El seno de la curvatura es igual a la curvatura, y la curvatura la hemos definido como la rotación cóncava, porque es cóncava con el signo negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si escribo 1 sobre RT, es seno de phi sobre R, o phi sobre R. ¿Sí? Aquí le dejé seno phi sobre R, me voy a ponerlo ahí. Y esto, si agarro el phi, que es negativo, me da el menos phi sobre R. Y se acuerdan que por definición el radio normal era la segunda derivada de la curva de la flecha, ¿sí? La definición de curvatura que hemos hecho desde el principio para vigas, placas rectangulares, etc. ¿Qué pasa? Por principio, el momento normal, voy a poner de abajo, es D y sumo la curvatura normal más mu por la curvatura tangencial. El MT al revés. Es la curvatura tangencial más nu la curvatura normal. Como aquí tengo definiciones para RT y unos para RN, los introduzco en esta expresión, ¿ya? Y me sale que MR es W,RR más nu W,R. Este elemento reemplaza al W, teta teta, que ya no existe. Y en vez de que sean dos incógnitas, una sola incógnita con esta variación. El siguiente es al revés. Es este término por un independiente más este por nu, ¿sí? Tengo el M teta y el M.
Si yo agarro estas dos expresiones, mr y mθ, y me voy a la ecuación 2, que es esta, ¿ya? Voy a reemplazar mr y mt acá, ¿ya? Y veo qué resulta de eso, ¿sí? Entonces la desarrollo y tengo la primera, que es mr, r, ¿sí? ¿Ya? Como es un elemento, me da una derivada por ese término, más otra derivada con derivada de abajo, ¿sí? Cuando hago esto, lo mismo, aquí me salen dos elementos, y aquí me sale también dos elementos, y los pongo. Se fijan acá, aquí tengo new sobre r por r, tengo new w y aquí tengo new w, este es negativo y este es positivo, se va, ¿sí? Después tengo acá new sobre r al cuadrado por r, new sobre r, y aquí tengo new sobre r, este es positivo, este es negativo, se van, ¿ya? ¿Y qué pasa? Me quedo con un elemento que es la triple derivada en r, otro que es la segunda derivada en r, y otro que es la primera derivada en r, ¿ya? Divido todo entre menos rd, me quedo este le quito rd, me queda el r abajo, me cambia de signo, este que es positivo me cambia de signo, desaparece el d y tengo dos r's al cuadrado y me sale esta expresión. Entonces mi expresión número 2 ya no está en términos de momento, sino está en términos de flecha, y que depende de la carga, que la calculo directamente de mi ecuación número 1, ¿sí? Esta expresión, por conveniencia operativa, se puede reducir esta expresión, ¿sí? Es r por la variación de doble, todo por coma r, dividido entre r, y todo con respecto a r, q sobre d. Es la misma expresión. Esta es altamente buena para operarla, para resolver los problemas, por eso la vamos a usar en esta expresión. Pueden usar esta, más complicada. Aquí está más compactada, ¿sí? El w aparece una sola vez bien comprimido ahí, ¿ya? Y si combino esta expresión con la expresión de que q era menos 1 sobre r, q, r delta r, ¿ya? ¿Qué pasa? La solución de mi problema, que está dado por las ecuaciones 1 y 2, depende exclusivamente del tipo de carga QR que tengo. QR es lineal, es cuadrática, es triangular, es parabólica, lo que sea. Me va a variar Q. Al variarme Q, aquí va a haber una función, y esta función va a depender de esta expresión, ¿sí? ¿Ya? A ver, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que lo he hecho lo más sucinto y posible, ¿no? Voy a agarrar un caso A, donde la carga uniformemente de subida va a ser ahora Q0, ¿no? R igual a Q0, ¿sí? ¿Ya? ¿Me dan un segundito? Andrés, sí. Una para nosotros. Y creo que Juan Pablo quería 2 o 3, no sé. Hemos hecho 4, ¿no? Por favor. Ya. Te llamo enseguida, estoy con mi clase todavía. ¿Listo? Ya. Ya, chao. Ya, mil disculpas. Ya. Pero no hay ninguna consulta hasta acá, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un caso donde mi carga es uniformemente de subida. Me voy a mi ecuación 1. Y en vez de q de r pongo q0. Lo integro con respecto a r, tengo qr al cuadrado sobre 2, y lo evalúo desde el punto 0, r hasta el punto 0, ¿sí? Esto me da qr al cuadrado sobre 2, entre r me da q, solamente es r, perdón, aquí hay un error, aquí está con r. Es qr sobre 2, al cuadrado lo vamos a borrar, lo voy a volver a mandar al archivo, por favor. Este había desaparecido porque es r al cuadrado entre r, chao el r, ¿no? Aquí lo he puesto correctamente, ¿no? Porque mi segunda ecuación es q sobre d, qr sobre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está bien, aquí hay este errorcito de este 2 que lo vamos a eliminar, ¿ya? Y me quedo con esta expresión, ¿ya? Es una función que tengo que integrar. ¿Qué hago? La empiezo a integrar paso por paso, línea por línea, ¿ya? Me voy ahí y primero integro con respecto a r, ¿ya? Entonces, esto lo integro con r y me da el r se sube r al cuadrado sobre 4d, ¿sí? R al cuadrado sobre 4d, y me sale una primera constante de integración, ¿sí? Esto, para seguir, lo multiplico por r al cubo y C1r,
Ahora lo integro una vez más con respecto a R. Este me sale R a la cuarta, me sale 4 abajo, me sale 16, R al cuadrado me sale 2, y me aparece un coeficiente nuevo, C2, segunda incógnita. ¿Ya? Ahora, si derivo con respecto a R, me sale mi ecuación para la curvatura, para la rotación. La variación de R me sale, divido entre R al cubo, R y 1 sobre R. ¿Ya? Mi ecuación B es la ecuación de la rotación para mi solución, dependiendo, evidentemente, de mis valores C1 y C2 que voy a sacar con mis condiciones de contorno. Integro una vez más para sacar la flecha. ¿Sí? Saco mi flecha, es R a la cuarta, R al cuadrado, logaritmo de R, y me sale el nuevo término C3. Tengo tres incógnitas, C1, C2 y C3, ¿ya? Y esta es mi expresión general. ¿Sí? Y todo esto depende exclusivamente del tipo de carga. Si yo trazo una línea acá y separo esto, se van a fijar que los términos C1, C2 y C3, para cualquier tipo de carga que pueda tener, van a ser los mismos en la... Se me ha disparado, se va, súbeme. Placa circular. No sé si me digan. Vamos a aquí, ya. Lo que les decía, y disculpe, pero tenemos que botón ahí. Ya. Entonces, los términos C1, C2 y C3, independiente del tipo de carga que tengo, van a tener la misma forma. O sea, mi ecuación general para cualquier tipo de carga va a ser esta, solamente que este término va a variar de acuerdo al tipo de carga. Para Q0 es esta, pero si es Q0 por R, va a ser R quinta entre 200 y pico, alguna cosa. Solamente va a variar eso. Entonces, en todos los problemas a ustedes les debería salir que esta segunda parte, estos coeficientes C1, C2, C3 van a ser idénticos. El único que va a variar es este. ¿Dónde se define esto? ¿Ya? Yo tengo varias posibilidades de mi placa. Puedo tener mi perímetro empotrado, puedo tener mi perímetro libre, puedo tener mi perímetro circulado, puedo, en mi losa puedo apoyarla en una columna acá, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer ahora el ejercicio del perímetro empotrado. Y la práctica 6 para ustedes va a ser el perímetro articulado. ¿Ya? En articulado, ¿qué tienen? Tienen que la flecha en el punto A es 0 y el momento en el punto A es igual a 0. ¿Ya? Pero tienen tres incógnitas. Y hay una incógnita que es por la simetría. En el punto 0, como no hay, la rotación es igual a 0, ¿ya? Esto es plano, entonces me sale un término que la derivada de W en este punto es igual a 0, o sea, no hay pendiente acá por la simetría. A la derecha y a la izquierda es simétrica mi ecuación. Y me genera una tercera ecuación, que es la rotación en el punto 0 igual a 0 por la simetría de mi ejercicio, que se repite en todos los problemas. ¿Ya? En mi caso, que es empotrado, que voy a hacer, yo tengo mi flecha igual a 0, mi rotación igual a 0, y mi rotación en el eje neutro, en el centro, es igual a 0. Tengo tres condiciones. Ustedes, para su ejercicio que van a hacer como práctica 6, tienen tres ecuaciones, y mi ecuación tiene tres incógnitas. Entonces la voy a resolver. ¿Sí? ¿Ya? La solución de la tercera relación es común para todos los problemas. ¿Qué pasa si yo me voy a mi derivada con respecto a R en el punto 0? ¿Ya? Ya, mi derivada, le pongo 0. 0 más 0 más 0. Aquí me queda un término con una incongruencia. C2 sobre 0 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso es imposible. La única forma que esto puede funcionar es que C2 sea siempre 0. En todos los problemas que hagan, el C2 es 0 por la ecuación número 3 de condiciones de contorno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este logaritmo famoso, chao, desaparece de mi ecuación, pero es por la simetría del problema. ¿Ya? Entonces, aquí estoy agarrando mi expresión, ¿ya? Yo tomo justamente la expresión 3, la variación de en el punto 0 me da Q a la 0, C1 por 0 y C2 entre 0, como no es posible,
el C2 tiene que ser 0. Y esto es para todos los ejercicios. Ustedes va a salir exactamente lo mismo. Voy a mis otras dos expresiones. W, R en A, ¿ya? Entonces tengo Q al cubo sobre 16 más C1 sobre A. El C2 ya para qué, porque es 0. ¿No? Y después me voy a W como A y tengo Q a la cuarta al cuadrado. El C2 desaparece y me sale 3. De estas dos directamente me sale el C1 violentamente. Q al cuadrado sobre 8D. Fíjense que mi carga es uniformemente distribuida. ¿Se acuerdan cuando tenía una viga uniformemente distribuida con carga, con apoyos simplemente apoyados, que es este caso? Mi flecha máxima era W al cuadrado sobre 8, ¿sí? Y el momento sobre EI sería el momento, ¿sí? ¿Ya? Es el mismo elemento, este es el efecto viga que está actuando en mi estructura, ¿sí? Para sacar C2, ¿ya? Entro a mi segunda ecuación, como conozco C1, reemplazo y me sale una expresión para C3. Los inserto en mi ecuación de equilibrio, en mi solución, que es la que he sacado acá. Pongo el valor de C1, C2 es 0 y C3 lo introduzco. Simplifico mis términos y me sale Q0 sobre 94D y me sale R a la cuarta menos 2A cuadrado de R cuadrado más A la cuarta. Cuadrado perfecto. No puedo ser como R más A al cuadrado por R menos A al cuadrado, ¿no? R más A por R menos A, como es cuarta al cuadrado. ¿Ya? Podría escribir está bien, no está suficiente esto, ¿no? Para sacar el momento R, derivo, introduzco y saco el MR. ¿Ya? Lo bonito de esto es lo siguiente. El MR me sale A al cuadrado 1 más nu menos E al cuadrado 3 más nu. Si yo hago a la inversa para sacar MT, este viene aquí y este viene aquí con nu, ¿sí? ¿Ya? Este viene aquí con nu. Hago el ejercicio y me sale lo mismo que el caso anterior, este es lo mismo, y aquí se invierte. Este que era nu más 3, ahora es 1 más 3 nu, y parecido. ¿Ya? La rotación, facilito, me vengo a mi ecuación de rotación, está aquí, y le pongo el valor C1, C2 ya no es 0, mi expresión para la rotación la escribo directamente. Entonces tengo mi ecuación para la rotación, tengo mi ecuación para la flecha. Se va a cortar, si vuelven a conectar, por favor, ¿ya? Apenas se corte, ¿ya? Al mismo link, por favor, ¿ya? Esta expresión para la flecha que tengo acá y para la rotación van a ser claves cuando yo esté haciendo un tanque de agua, un cilindro con una losa encima. Este valor de la flecha y de la rotación en el punto de conexión de la pared cilíndrica con la losa horizontal, que es la tapa del tanque, o la losa inferior, que es el piso del tanque, estas dos expresiones van a ser claves. Y un tanque, por ejemplo, bueno, creo que todos ya se han vuelto a unir. Vuelvo a poner archivo. Bueno, volvemos donde me he quedado. Les decía al final que era muy importante esta solución, porque si ustedes ponen una tapa a un tanque de agua circular, ¿qué peso tiene? Tiene el peso de la losa y quizás un jardín que le voy a poner encima para que no se vea feo, o si no una cosa planita. Entonces,
es un efecto de una carga distribuida. La placa generalmente yo la apoyo simplemente sobre el tanque, si la quiero remover, o la puedo empotrar, la puedo construir en forma conjunta y le hago un hueco al medio para ver si el agua está limpia o sucia, por decir. Otro caso similar es una placa que la coloco en el terreno, que tiene el peso del agua y el peso del tanque, que funciona como una carga distribuida con dos efectos, el peso del tanque y el peso del agua. Ahí hay un pequeño problema porque evidentemente mi tanque de agua está apoyado en el terreno y es fundación elástica, pero la puedo subir en unas columnitas y tengo una placa circular apoyada en un contorno con columnas continuas, que es un promedio entre articulación y impulsamiento, lo puedo resolver. Entonces, esta expresión que tengo acá para la rotación y para la flecha van a ser muy útiles cuando hagamos de aquí a unas 2 semanas, 3 semanas, los cilindros con una tapa circular, ¿no? ¿Ya? Entonces, guárdense bien esta expresión, ¿ya? Igual que yo he hecho el ejercicio para el caso articulado, que tengo estas 3 ecuaciones, ustedes van a hacer como su práctica el mismo con estas 3 ecuaciones. El primero de ustedes es empotrado, tiene la ventaja que en empotrado, en vez de que se alarga su expresión, es simplemente una derivada simple, directo, va a ser más cortito, más sencillo. Ustedes sacaron el premio y me agarré el castigo, ¿no? Eso sería el tema de placas circulares. Yo quisiera que hasta acá, ¿tienen alguna duda? Algo no está muy claro. Podemos dejar una semana que lo analicen el problema. Mándenme un correo, independientemente a mi correo, no se cuelen al correo que yo les mando, porque me la distorsiona, me ha costado harto volver a invitarlos, porque alguien me escribió sobre el correo y el sistema aquí de la nueva archivo de correos es que te monta el primero y no te deja acceder a los demás alumnos, tienes que volver a reescribir todos los correos, ¿no? Entonces todo mi grupo me lo distorsiona, pero en correo independiente, mándenme preguntas al WhatsApp, tenemos el grupo, ¿sí? Y yo les puedo ir resolviendo, ¿no? Les pediría, digamos, si no es mucho problema, que hasta el próximo lunes esté presentado hasta la práctica número 6, de manera que también ustedes puedan hacerme preguntas de toda la materia hasta este momento, ¿ya? Y debíamos programarnos un primer examen parcial hasta este punto, ¿sí? Vigas sobre una elástica, placas rectangulares, placas circulares, ¿sí? ¿Ya? Si se ponen a ver qué podríamos preguntar en un examen, qué yo podría preguntar en un examen, evidentemente no les voy a pedir que me hagan un problema de Navier o de Levy en el examen. Estaría loco, ¿sí? Con una pregunta se me acaba la hora. Si les pido que me hagan una viga sobre una elástica, peor todavía, hasta que ploteen todo y no les da tiempo, ¿sí? Mi examen es lógico, ¿sí? Va a haber una pregunta de una viga normal, va a haber una pregunta de diferencias finitas y va a haber una pregunta de losa circular, ¿sí? Más no puedo preguntarles. Quizás haga una pregunta, una 4, debemos decir, por favor explique las ventajas y limitaciones comparativas entre Levy, Navier y diferencias finitas, ¿sí? Ustedes me dirán, en Navier 4 extremos articulados, Levy 2 articulados y 2 paralelos, 2 simétricos, diferencias finitas, puede ser lo que me da la gana, ¿sí? Mientras mantenga una relación que los espaciamientos son iguales lambda, que es lambda x y delta y, ¿sí? La precisión es, de acuerdo a la malla, diferencias finitas puede llegar a un 99% de solución, Navier llega a 96, Navier llega a 96, Navier llega a 98, o sea, preguntas así de conceptos podrían ser, pero más no. Entonces, si se fijan, el examen sería básicamente 3 preguntas. Viga, placa rectangular por diferencias finitas, placa circular. Entonces, si me traigan sus prácticas hasta las 6, hasta el próximo viernes, lunes, viernes, mejor si me entregan hasta el viernes, por decir,
Yo sábado y domingo corrijo, les doy sus respuestas a los resultados de las prácticas. Donde yo encuentre problemas, les hago conocer los problemas que hemos encontrado para que no se hagan. Si a ustedes les parece bien, el día 22 de junio, lunes 22, podríamos hacer nuestro primer examen parcial. ¿Ya? Si tiene otras cosas, me paso al 29 también. Ustedes nomás son los que... No, yo sigo avanzando en materia, no tengo problema, ¿no? Porque ahorita me faltaría como el 50% de la materia, que sea todo lo que son estructuras curvilíneas, ¿no? Me faltaría hacer cilindros, cúpulas y anillos, y armar sistemas. Una losa circular encima de un cilindro, un tanque de agua. Armar encima de un cilindro una cúpula, ¿no? El techo del Coliseo... el Coliseo cerrado, ¿sí? Puedo hacer una cúpula, un anillo y otra cúpula, es un estadio con dos espacios, ¿no? Uno que tape las graderías y otro que tape la cancha de fútbol, ¿sí? Podría ser una losa directamente montada en una serie de columnas. Vamos a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? ¿Ya? Entonces, tentativamente, ¿qué sería? El 15 yo voy a estar con cilindros, ¿ya? El 22 haríamos el primer parcial, el 29 tendría cilindros, el 6 de julio haría anillos, el 13 de julio haría cúpulas, fricción, la siguiente semana cúpulas, y al final de julio haríamos el segundo parcial, ¿sí? Y tendríamos otro grupo de 6 prácticas para la parte de estructuras curvilíneas. Y así está programada la evaluación de las notas de ustedes. Y posiblemente a final de julio, si nos va mejor y lo haríamos antes, estaríamos en condiciones de acabar básicamente el tema de la materia, ¿no? ¿Ya? ¿Les parece bien ese cronograma? Lo vamos discutiendo, analizando, pero por el momento quedaremos que en la próxima clase ustedes intentan, me entregan sus prácticas completas, la 3, 4, 5 y 6, ya, las 3 y 4 me han empezado a llegar varias, ya, me mandan las 5 y 6, yo voy a poner en mi cuadrito de evaluación de las prácticas 1, 2, hoy mismo, porque yo las tengo, y les voy a pasar el cuadrito por internet. Se va a marcar de quiénes me han llegado las prácticas, marcado en la práctica con color verde, los que me han llegado la práctica, porque si a uno no ha llegado, me dice dónde está o me las reenvía, ¿no? Hay un alumno que me mandó su práctica en PDF por el WhatsApp. Creo que ya le he pasado a mi computadora, ya no hay problema. De todas maneras, si puede mandármelo al correo es mejor, ¿no? Mándenme al correo es mejor, se lee mejor. El WhatsApp se pierde y hay que estar sufriendo con celular. ¿Estamos bien hasta acá o alguien tiene una consulta, una pregunta, una duda sobre las prácticas, una duda hasta lo que hemos llegado hoy, en este minuto hoy, ¿no? ¿O todos están contentos y felices? Está bien, Inge. ¿Está bien? Ya. Bueno, entonces, como tenemos un poquito más de tiempo con esta conexión, yo me voy a ir a mi siguiente tema. Voy a quitar este archivo y voy a subir otro archivo que se llama cilindros, ¿ya? Ya, las placas circulares. Aquí está, perdón. No, aquí no voy a ir hasta arriba. ¿Ya? Ya. Acá no he escrito esto, no voy a escribir en presente general. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Estamos hablando de estructuras en el rango elástico y en el rango lineal, ¿sí? Yo puedo separar mi solución de mi problema, ¿ya? En lo que sería, a ver, voy a tratar de escribir acá mientras hablamos, ¿ya? Yo puedo decir que mi solución, W, ¿ya? Es igual, pero tengo que cambiar mi teclado, perdón. Ya, mi solución W, ¿ya? Total, sería la solución homogénea, W homogéneo, ¿ya?
más una solución W particular, ¿sí? Si yo separo eso, ¿qué voy a decir? En este procedimiento es un sistema que fue ingeniado por un docente de la Universidad de Princeton, que era un señor muy especial que se negó a hacer estudios de maestría y doctorado. Él con licenciatura era el mejor profesor de la Universidad de Princeton, para que vean, no necesitaba ni doctorado nada. Se negaba a hacer eso. Es el que llevaba mayor dinero para investigación de proyectos de ingeniería, ¿ya? Su especialidad era justamente todo lo que era raro, ¿sí? Cúpulas, techos de dos curvaturas, puentes aéreos, todo lo que a nadie le gustaba, él era el catedrático, lo enseñaba muy bien, ¿ya? Él enseñaba una clase de arquitectura que había que hacer fila para poder entrar en la materia, ¿sí? Era el único curso que en la universidad aceptaba hasta 200 alumnos en un auditorio, ¿ya? Él presentaba su clase en un auditorio, y tú tenías que hacer fila de 2 o 3 semestres para poder acceder a un espacio en su clase, ¿sí? Como él era mi profesor ponente, me hizo entrar a ese curso de arquitectura y era espectacular su curso, ¿no? Lo aplaudían y hacían fiestas, todo. Entonces él ingenió un método que justamente es este. Ya con estructuras planas en las placas rectangulares, se da cuenta que no os puede ser una solución exacta, ¿sí? Todas aproximaciones, Navier es aproximación, Lévy es aproximación y diferencias finitas es aproximación. Solamente las placas circulares, porque pierdo una función que se vuelve de una sola función, es más fácil, pero una placa rectangular tengo 4 derivadas en X, 4 derivadas en Y, 8 incógnitas, entonces no buscan una solución para las incógnitas, es muy imposible resolver el problema, ¿no? Por eso ese libro de Timoshenko, que les he referido, Placas y Láminas, se tira 13 capítulos haciendo ejemplos de todo tipo de placas rectangulares, ¿sí? Tiene un pequeño capítulo para placas circulares y media página para hablar de elementos aproximados como lo que es diferencias finitas. Pero no le da mucha fuerza porque en la época que escribió su libro, las computadoras pues no existían, todo era con calculadora y máximo manualmente tú podías invertir una matriz de 4x4, 5x5 si eres un nerd en matemáticas, ¿sí? Entonces él ingenió este método y separa y dice, yo les voy a hacer un dibujo para aquí, para la próxima clase, agarra un cilindro que digamos está empotrado y lo suelta en el aire, digamos lo pone entre la Tierra y la Luna y hace que el cilindro por el efecto de las cargas que tiene se deforme, rote, ¿ya? Y se desplace, pero que rote y se desplace como si fuese una membrana, como si fuese un globo, ¿ya? Es como un globo, lo inflas, en un globo no hay cortes, no hay momentos, se llama la teoría de la membrana. Entonces esta solución particular, ¿ya? Lo separa en lo que llamamos, ¿ya? La teoría primero es la teoría de flexión, que es la parte de la solución homogénea, más teoría de membranas. ¿Qué pasa en membranas? Cuando es una membrana, cuando es un globo, en un globo no hay cortes y no hay momentos, solamente hay deformaciones, que son desplazamientos y curvaturas, se dobla, hay rotaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a ir más abajo, esto lo voy a hacer con un cuadrito, con un dibujo bien hecho. ¿Cómo resuelvo un cilindro por teoría de membranas, ¿ya? Que es la solución particular. ¿Ya? Yo voy a agarrar mi cilindro, ¿ya? ¿Ya? Voy a ver su geometría. ¿Qué pasa con su geometría? Voy a agarrar mi eje Z saliendo hacia afuera, mi eje R saliendo hacia afuera, mi eje Y subiendo hacia arriba, y mi eje teta dando la vuelta desde el reloj. Entonces, salgo y esa es mi estructura. Y en ese elemento yo genero un arco del cilindro, un alto del cilindro y evidentemente un espesor del cilindro. Que visto desde arriba, se me genera un arco, ¿no? Empiezo de mi punto cero hacia afuera, mi eje Z, del eje neutro de 0 hasta el borde de mi estructura, que es el radio R, ¿bien? Y cualquier punto, en cualquier lugar va a ser R,
Si es hacia atrás, menos z sobre r, si es adentro, más z sobre r. Cualquier punto va a ser en relación al punto cero, que es el eje neutro de mi estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en teoría de membranas? Digo que no hay corte y no hay momentos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino una cáscara delgada, un cilindro como una cáscara cilíndrica? ¿Ya? Primero, voy a separar, como les decía, mi función total es mi función particular más mi función homogénea. La particular la voy a resolver por teoría de membranas, donde no hay cortes, no hay momentos, pero sí hay las cargas, ¿sí? Porque es particular. Y la deflexión, que la teoría de flexión, que van a haber momentos y cortes con carga cero, ¿ya? La suma total es una más la otra, teoría lineal elástica, es válido, ¿ya? No es... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que mi relación del espesor de mi estructura a mi radio sea muy pequeño, ¿ya? Yo voy a tener un radio aquí de 10 metros, por decir, y el espesor de mi cilindro va a tener 12 centímetros, ¿sí? La relación del espesor al radio va a ser muy pequeñito. Y esa es la definición de lo que es una cáscara delgada, ¿ya? Normalmente, una relación de 1 a 25 es evidentemente una cáscara delgada, ¿sí? Si ustedes hablan de 1 metro y tengo 2 centímetros de espesor de mi pared, ese es como un huevo, ¿sí? Delgadito. Entonces vamos a agarrar esta teoría. Voy a definir este eje de simetría, ¿ya? Voy a rotar en sentido del reloj y teta va a ser positivo de la base de mi cilindro a la cúspide, y el radio va a ser R hacia afuera, que va a ir desde menos h medios adentro, 0 y más h medios afuera, ¿sí? Y va a empezar del punto 0 y ahí voy a tener mi radio que va a tener las agujas del reloj, ¿ya? Por definiciones, ¿ya? ¿Cómo defino una fuerza? La fuerza es el esfuerzo por el área, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El esfuerzo Y, por ejemplo, en la cara Y, va a ser eso por el área. ¿El área qué va a ser? Va a ser el segmento de mi losa, que va a ser R, ¿ya? En cualquier punto. R más 1 sobre R por el seno de teta, multiplicada por el esfuerzo, ¿ya? Y lo voy a integrar desde el punto menos h medios al punto más h medios, ¿sí? ¿Ya? Así defino. Como este valor h sobre r es muy pequeña la unidad, z sobre r, ¿ya? El valor z que va a variar en el espesor sobre este radio r, ya estamos hablando que z sobre r, h es el total de eso, z es más chiquito que h, es muy pequeño, y como es pequeño, lo aproximo a 0. Entonces, este elemento de acá desaparece y es igual a 0. Por lo tanto, mi fuerza se vuelve el esfuerzo en este sentido, que sería el esfuerzo que sale verticalmente, si es Y, verticalmente sobre esta cara, ¿ya? Integrada en su ancho, ¿ya? Y sumada a todo su largo, que sería R de teta. Cuando integro eso, ¿ya? Me sale sigma R de teta de z, ¿sí? Al integrar eso me quedo de zs, lo divido entre R de teta y saco un valor que es NY, ¿ya? ¿Qué es FY? FY es la fuerza total que ocurre en esta cara aquí, FY, la fuerza Y. ¿Qué es FY? Es una fuerza unitaria que actúa a lo largo de todo el segmento, ¿ya? Una fuerza unitaria que actúa a lo largo del segmento. Entonces, FY sería el segmento por una fuerza NY, ¿sí? Entonces, el NY unitario, que es una rayita acá, un puntito acá, está dado por la fuerza total dividido entre la longitud. Y me da esta expresión. O sea, lo que yo voy a analizar para no complicar mi problema van a ser fuerzas por unidad de longitud, ¿ya? Si ustedes agarran el libro de este señor Billington, que está arriba en el 6º piso en la fotocopiadora, los llama estas fuerzas N resultantes de esfuerzos,
¿ya? Es una fuerza entre distancias, es una resultante. Es la fuerza unitaria por unidad de longitud. Fuerza unitaria por unidad de longitud. ¿Ya? Entonces, si voy a mi teoría de membranas, todos los momentos y cortes son igual a cero. ¿Ya? Me agarro un elemento de mi placa, de mi cilindro, ¿sí? Me voy a un elemento que sale E de acá, tiene estos superiores de teta, y le aplico las fuerzas, solamente fuerzas que actúan acá, ¿ya? Me vengo a mi elemento de mi estructura de acá, y voy a aplicar fuerzas verticales, fuerzas horizontales y fuerzas radiales, ¿sí? Y las cargas, no hay más. Entonces me vengo acá y digo, y voy a aplicar hacia abajo NY, hacia arriba NY más delta NY. Hacia atrás N teta, en la curvatura N más delta N teta. Voy a tener las fuerzas cruzadas. El N teta Y en esta cara, el N Y teta en esta cara. Acá el N teta Y acá y el N teta Y acá. ¿Ya? ¿Listo? Y aparte tengo mis cargas. PZ, P teta que es circunferencial y P... y PZ que es radial, ¿sí? Ese es mi elemento. Si lo veo desde arriba, me para una cara, acá ya tengo esta cara y me muevo de teta, ¿sí? ¿Qué pasa? Este eje que está aquí, ahora vengo aquí y está desfasado. O este eje que era plano aquí, ahora está inclinado. Entonces hay una variación de teta a medida que voy girando. Entonces, cuando yo sumo fuerza en este sentido, esta fuerza ya no es en el sentido sino inclinada, entonces se va a descomponer en una fuerza en este sentido y en un pequeño trozo de fuerza radial. Todas las fuerzas le va a pasar eso. Entonces, cuando yo hago mi ejercicio de sumar fuerzas, se van a dar estos elementos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Voy a sumar mis fuerzas en Y, mis fuerzas en teta, que es un eje curvo, y mis fuerzas a lo largo del radio Z, ¿ya? Entonces, ¿ya? Voy a sumar fuerzas en este sentido, voy a sumar fuerzas en este sentido y voy a sumar fuerzas radiales. 3 ecuaciones. Les voy a establecer 3 ecuaciones que son fuerzas en el sentido teta, fuerzas en el sentido Y y fuerzas en el sentido Z. Son 3 ecuaciones. Aquí no hay momentos, no hay cortes. Estoy hablando solamente de la solución particular. Voy a tomar solamente fuerzas que mantienen mi estructura, que mantienen, digamos, este globo que voy a inflar, ya estirado en forma, pero cero corte, cero momentos, pero sí sujeto a las fuerzas que están actuando. Cuando vaya a tener flexión le voy a poner momentos, ¿ya? Voy a hacer eso y voy a tener cortes, pero no voy a tener fuerzas, sino va a ser la resistencia, las rigidez de flexión del cilindro, ¿sí? Vamos a ver paso por paso. Ahora nos vamos a concentrar en lo que serían las 3 fuerzas axiales, ¿sí? Si yo tomo en el eje teta, ¿ya? Yo tengo esta fuerza menos esta fuerza, ¿sí? ¿Ya? Tengo esta fuerza menos esta fuerza, ¿ya? Y tengo la fuerza en el sentido teta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo n teta más delta n teta sumado en toda la cara delta y, ¿ya? Esta fuerza hay que sumarla en toda la altura de mi estructura que es delta y, ¿sí? ¿Ya? Le resto la otra, la negativa, sumo esta cara en este sentido que sería n y teta más delta menos m teta y teta, me queda una de estas, y después sumo las p tetas. Vengo acá a mi archivo, ¿no? Entonces sumo esta menos esta y sumo la carga p teta, ¿ya? La carga p teta, ¿qué voy a hacer? La voy a asumir en el alto y en su ancho. La voy a multiplicar por delta y la voy a multiplicar por r de teta, ¿sí? Vengo aquí y mi fuerza es delta y por r de teta, ¿sí?
Aquí, ¿qué pasa? En n teta con n teta se van, me queda esta, ¿ya? Y me queda esta carga. Si yo simplifico, me queda la variación de n con respecto a teta, me queda con este van, la variación de n teta y con respecto a y me queda la carga p teta, ¿sí? Hago lo mismo en el sentido y, me vengo al y, sumo esta fuerza que es ny más delta ny, le resto ny abajo, le resto n teta y le sumo ny teta sobre la carga delta y le sumo la carga py, ¿sí? Tengo aquí mi sucesión, tengo ny más delta ny menos el ny, n, y más delta n, y menos n, y, ¿sí? Y tengo la fuerza py sumada en su ancho y en su alto. Simplifico. El primero de estos, el ny, ¿ya? Se va con este ny. El n teta y se va con este n teta y. Me queda este y este, ¿sí? ¿Ya? Y me quedo n teta, y, me quedo 1 sobre n, este tenía, es decir, divide entre r, me queda este entre 1, y me queda py entre r, ¿no? Y me sale esta expresión. Y tengo la segunda expresión. Finalmente voy a sumar mis fuerzas en el sentido z, ¿sí? Vengo aquí, ¿ya? ¿Qué fuerzas tengo en el sentido z? Vamos a hacer más este dibujito, acá, ¿ya? Tengo la fuerza, acá tengo la fuerza pz, ¿ya? Y nada más, pero me voy a parar en un extremo de las caras, en este extremo, y el pz es radial. Entonces, en este punto tengo total pz, pero cuando vengo acá, esta mi fuerza que está en este sentido, cuando viene acá, y si yo tomo este eje de referencia, esta me ocasiona un componente radial más un componente circunferencial, ¿sí? ¿Ya? O tangencial. Entonces tengo un componente del m teta, ¿sí? Entonces yo tengo acá en fuerzas z, ¿sí? ¿Ya? Tengo el pz por rz más esta fuerza multiplicada por su componente del seno de teta, ¿sí? ¿Ya? Este por este es delta, 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 se va, y me quedo con n teta de teta de y más pz de teta de y. Simplifico y me sale una ecuación bien sencilla. Y el n teta es rpz, ¿sí? Igual a 0. Esta se la conoce como la ecuación del anillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque un cilindro básicamente es, si ustedes quieren pensarlo, esto es un anillo encima de otro anillo, encima de otro anillo, son muchos anillos. Entonces, la ecuación que sale acá se la conoce como la ecuación del anillo, ¿sí? ¿Y qué es un cilindro? Es un conjunto de anillos colados uno encima de otro, ¿sí? En teoría, colados por un coeficiente que se llama el pegamento, que se llama nu, pero ese es el cilindro, es la colección de anillos. Entonces, cuando simplifico las ecuaciones, esta es la ecuación 1 y la ecuación 2, y esta es la 3, ¿ya? Y las simplifico, las voy a escribir en forma ordenada, ¿sí? El d teta, coma teta, voy a escribir como n, teta, n, y, n teta y, teta. Les escribo, las ordeno mis tres ecuaciones, ¿ya? Esas son mis ecuaciones. ¿Qué pasa acá? Tengo n teta, ny, n teta y ny teta. Tengo 4 incógnitas. Y tengo solamente 3 ecuaciones, ¿ya?
Por la simetría circunferencial y por la teoría de membranas, yo no quiero que esta estructura se distorsione y tenga momentos. Si esta fuerza de acá es diferente a esto se va a alargar, ¿sí? Se va a alargar, se va a volver un rombo, ¿sí? Se va a deformar, ¿ya? Pero si esta fuerza y esta fuerza son iguales, y esta son iguales, ¿ya? Esta estructura no se va a rotar, no se va a estirar como un rombo, sino va a mantener su forma. ¿Qué obliga? A que esta fuerza y esta fuerza sean iguales. Les voy a asumir en principio, ¿ya? Esto lo vamos a demostrar, bueno, ahora mismo lo vamos a demostrar, que si estas fuerzas son iguales, ¿ya? ¿Qué tengo? Este es un problema elástico, lineal, por lo tanto los esfuerzos transversales en ambas direcciones de la matriz son por la diagonal simétrica, son iguales. Sigma teta y igual sigma y teta. ¿Qué es el sigma teta y? Si lo integro en el espesor, me da el n teta y. Si agarro el n y teta, integro el sigma teta y, pero lo integro, evidentemente, ya no en esa dirección, sino en esta otra dirección, y su elemento de integración ya no es R directamente, sino 1 menos RZ, que es cualquier punto acá, ¿sí? Vengo aquí a mi asumo y tengo esto. Lo que pasa, como R sobre Z es muy, muy pequeño, el radio es muy pequeño con R sobre Z, sí, con relación al eje, ¿sí? Esto lo aproximo a 0, esto desaparece y me sale esto y esto, pero como este y este son iguales, teta y teta son iguales, implica que este y este sean iguales, ¿sí? Por lo tanto, lo que he asumido se me cumple en este caso, ¿sí? ¿Ya? Hasta ahí es la teoría de membrana, ¿sí? Los tres, ya 4 ecuaciones, la ecuación 1, 2, 3 y esta que va a ser ahora la cuarta, me van a resolver este sistema y voy a poder sacar funciones para n teta, ny y ny teta, ¿ya? Entonces, con estas 4 ecuaciones, ¿ya? Voy a agarrar ahora un problema específico, ¿ya? Y vamos a agarrar un cilindro con una carga uniformemente distribuida, con presión hidrostática, un tanque de agua, que va a tener presión vertical, 0, presión circunferencial, 0. Presión vertical, sí, va a ser máxima a la base, 0 arriba. Cuando H es igual a Y, que es el tope del tanque, mi presión es 0. Cuando Y es 0, que es la base de mi tanque, mi carga axial va a ser menos gamma por H, ¿sí? Entonces vamos a resolver este problema y lo vamos a aplicar a estas 3 ecuaciones y vamos a resolverlas, ¿ya? Como teoría de membranas, o sea, como vamos a sacar de acá lo que decimos la teoría de solución de membranas igual a la solución particular del problema, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a dejar porque me quedan solamente 4 minutos, ¿no? La próxima clase vamos a retomar en estas ecuaciones, ¿ya? Vamos a establecer las condiciones para la deformación y vamos a resolver el problema y vamos a sacar funciones del desplazamiento de las fuerzas directamente y vamos a escribir la ecuación de del cilindro en base a flechas, ¿sí? Como pasa acá. Esto todavía lo dejo pendiente. Aquí me falta un pedacito de lo anterior para poder desplazar esto, ¿sí? Entonces nos quedamos aquí y hablamos el próximo lunes, ¿sí? Espero preguntas a lo largo de la semana. Solucionamos dudas de los parciales, de las prácticas 5 y 6 durante la semana. La 3 y 4, si tienen dudas, espero preguntas hasta el jueves. Traten de entregármelas, digamos, a más tardar hasta el viernes, la 3 y 4. Las 5 y 6, ojalá que estén listas hasta el siguiente lunes presentadas, para que si sale una duda, podamos resolverla charlando y si estamos en orden, en 15 días haríamos nuestro primer examen parcial.
¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Silencio total, ¿no? Nos vemos entonces el próximo lunes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Inge. Sí, Inge, hasta luego, ingeniero. Luego ya, que les vaya bien. Nos hablamos, ¿sí? Hasta luego, Inge. Ya, un favor, en el grupo ahorita, antes que nos cierre, no lo puedo encontrar a Roger Villalobos. ¿A dónde ustedes lo conocen, Roger Villalobos? No. ¿No? No se ha inscrito en la materia, pero el correo que me ha dado electrónico está errado. No puedo conectarme con él, ¿ya? Y no le he llegado correos, no ha empezado prácticas, de repente se retira de la materia, pero si alguien lo ve o habla con él, díganle que se ponga en contacto conmigo, ¿no? ¿Ya? Quisiera que vean sus nombres en la lista del sistema, ¿no? Yo tengo anotados 26 alumnos en el sistema y hay uno más que se me ha adherido la semana pasada que me ha dicho que está inscrito, que voy a ver el sistema, con lo cual yo tendría anotados en la materia tendría anotados 27 alumnos, ¿no? 1, 2, 3 que no están participando, tendría 24 en el sistema. Si veo ahorita mi lista de participantes en la clase, son 17 participantes, ¿no? Entonces no quisiera que algunos vayan perdiendo porque no han recibido su mensaje. Traten de ver, voy a mandar la lista hoy día con una marquita de todas las prácticas que he recibido hasta las 3 y 4 de algunos. Si alguno me ha mandado y no aparece marcado, me hace notar para que me la complemente o me diga qué día me ha mandado para que yo busque en mis correos o en mi WhatsApp si está la práctica enviada, ¿no? Entonces nos vemos el próximo lunes. Espero alguna pregunta durante la semana. Nos queda muy poco tiempo para la conexión. ¿Listo? Entonces, hasta el lunes, ¿no? Hasta luego, ingeniero.